Nombre: Eduardo Flores Vicente. Matrícula AL064597. Materia Química. Fecha 28 de octubre del 2022. En este video voy a contestar las preguntas planteadas en la actividad 1 del proyecto integrador de química. Contaminación del aire. La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el que el aire puede suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica están el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, así como la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. La producción, el desarrollo del transporte y el uso de esta a partir de la revolución industrial se ha disparado los niveles del dióxido de carbono y otros gases contaminantes en la atmósfera. Esto ha provocado que la contaminación en el aire sea ya un problema ambiental global. El aumento de gases de efecto invernadero está provocando un calentamiento generalizado de nuestro planeta y el deterioro de la capa de ozono. Esta se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de la industria, la agricultura, los residuos, los hogares y el transporte. Estas son los principales gases contaminantes: el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno y el plomo. Contaminación del agua. El agua se contamina a través de los medicamentos que tiramos por el baño o el aceite que vertimos por el fregadero. Los residuos que se arrojan al mar o los ríos son otros ejemplos. También lo son los microplásticos, cuyas concentraciones en el mar están aumentando de manera acelerada. Las principales causas de la contaminación en el agua. Vertido de contaminantes en el agua. El calentamiento global altera el equilibrio de los océanos. Uno de los efectos de estos es la pérdida de oxígeno en el agua, que pone en peligro la existencia de la biodiversidad. La deforestación es otra de las principales causas de la contaminación del agua. Aguas fecales: más del 80% de las aguas residuales llegan a mares y océanos y están sin depurar. Los derrames de combustibles también suponen una de las causas más comunes de contaminación en el agua. Además, el transporte y almacenamiento de petróleo pueden provocar filtraciones que acaban en el mar. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo son los cambios que alteran la composición de la superficie terrestre o suelo de forma que se ve perjudicado. Así, la contaminación de la tierra la empobrece. Incluso provoca que pierda toda su fertilidad y que sea imposible que crezca vegetación en él y la habiten distintos tipos de seres vivos. Por tanto, la contaminación de la tierra comporta que haya resultados perjudiciales que ponen en peligro a los ecosistemas y la salud de quienes los habitan. El contacto con el área polucionada no es siempre directo. Es lo que ocurre cuando se entierran sustancias tóxicas bajo el suelo y estas se acaban contaminando aguas subterráneas que luego se utilizan para regar, para beber o acaban intoxicándonos a través de la cadena alimenticia. El almacenamiento incorrecto de residuos, su vertido intencionado o accidental, la acumulación de basuras en su superficie o el enterramiento de estos, así como fugas, tanques, superficies o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes, son algunas de sus principales causas. Las fuentes de contaminación del suelo son muchas y muy diversas. A modo de resumen, podemos destacar que los principales agentes contaminantes del suelo son residuos urbanos, plaguicidas, gran acumulación de basuras, tanto en zonas públicas o naturales como en vertederos y zonas industriales. Contaminantes primarios y secundarios. Los primarios son los que se emiten directamente desde una fuente que puede ser natural, erupciones volcánicas o incendios, o de origen antropogénico, monóxido de carbono procedente de los vehículos. Los contaminantes secundarios, en cambio, no se emiten de forma directa. Su origen está en las interacciones que experimentan entre sí las emisiones primarias en la atmósfera. Algunos de los principales contaminantes primarios y sus efectos son: monóxido de carbono, resultado de la combustión incompleta de la materia orgánica. De ahí que una de las principales fuentes de emisión sea el tráfico y la quema de combustibles fósiles asociada. Dióxido de azufre, que llega a la atmósfera principalmente como consecuencia de las actividades humanas, tales como la quema de carbono o petróleo. Las fuentes naturales como los volcanes también aportan un porcentaje notable. Los contaminantes secundarios resultan de la interacción de los contaminantes primarios. Una vez emitidos a la atmósfera, entre las sustancias más conocidas, el ozono y los compuestos que dan lugar a una lluvia ácida, que serán los que se centrarán a continuación. El ozono troposférico u ozono malo se forma por la interacción de diversos precursores, compuestos orgánicos volátiles, en presencia de luz solar. A diferencia del ozono estratosférico, que protege el planeta de las radiaciones ultravioletas del sol, este ozono resulta peligroso para la salud humana, ya que en altas concentraciones puede causar problemas respiratorios o irritación ocular.
También tiene un efecto perjudicial sobre el entorno, dañando los cultivos y las plantas, ya que ralentiza el proceso de fotosíntesis al reducir la absorción del CO2 por parte de la planta. Es el principal compuesto de smog, un tipo de niebla fotoquímica en el que también se encuentra NOx, peróxido de hidrógeno, partículas de ácido nítrico y sulfúrico, etcétera, y que es responsable de la boina de contaminación que muestran muchas ciudades, y ya que se escribió cuando se trató del tema de inversión térmica.